tardes, chicos y chicas. Básicamente, hoy vamos a estar hablando acerca del aspecto financiero de una empresa y qué elementos nosotros tenemos que analizar o estudiamos cuando estamos mirando el área financiera de una empresa. Nosotros hemos ido estudiando el área administrativa, el área del mercadeo. Yo les estoy enviando una lectura del área de tecnología para que miremos el área de tecnología. Y hoy vamos a empezar a mirar el aspecto financiero desde el punto de vista del área de contabilidad y finanzas. Y nosotros hemos oído mucho acerca de lo que es la contabilidad y las finanzas, pero principalmente hay una diferencia clara entre lo que estudia la contabilidad y lo que estudia el área de finanzas. Cuando nosotros hablamos de la contabilidad, nosotros estamos hablando del análisis de los resultados pasados de una empresa. Cuando nosotros miramos la contabilidad, lo que nosotros estamos es recogiendo información que ya ha ocurrido y exponiéndola para aquellos que toman decisiones puedan tomar decisiones en una empresa. Ahora, la información el análisis de esa información y las decisiones que se toman para el futuro es lo que trabaja el área de finanzas. Por lo tanto, de alguna manera, el área de contabilidad y de finanzas son dependientes una de la otra. Para nosotros poder tomar decisiones en el área de finanzas en el futuro, tenemos que tener una evaluación de lo que ha sido el resultado de las operaciones de una empresa en el pasado. Y ese resultado nos lo da el área de contabilidad. Así que la contabilidad es más que número. La contabilidad es la oportunidad que nosotros tenemos de mirar todos los aspectos que incluyen las operaciones de una empresa y ver cómo éstas se han desempeñado para alcanzar los objetivos trazados. Cuando nosotros definimos contabilidad, nosotros tenemos que definirlo como el proceso de recolectar, registrar, clasificar, resumir y reportar y analizar las actividades financieras de una empresa. Repito, es el proceso de recolectar, clasificar, resumir, reportar y analizar información financiera, las actividades financieras de una empresa. Y la contabilidad se utiliza en todo tipo de organización. Nosotros podemos dividir la contabilidad en dos tipos. Lo que nosotros conocemos como la contabilidad gerencial y lo que nosotros conocemos como la contabilidad financiera. Y cuando nosotros hablamos de la contabilidad gerencial, nosotros estamos hablando de la contabilidad gerencial, es la contabilidad que provee información financiera a los que toman decisiones dentro de la empresa con el propósito de evaluar los posibles escenarios. Así que la contabilidad gerencial le provee la información necesaria a todos los gerentes o administradores de una empresa para que puedan tomar las decisiones a largo plazo. Mientras que la contabilidad financiera está enfocada en el usuario externo de esa información que va a tomar decisiones acerca de las posibles inversiones que vaya a hacer dentro de la empresa o de los bienes o servicios que le va a suplir a la empresa. Puede ser también los grupos de interés como lo es el gobierno de esa empresa. Así que está enfocada en poder probar la fortaleza financiera de la empresa para sostener sus operaciones
y que los que están afuera quieran y deseen invertir en ella. Así que cuando nosotros estamos mirando la diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial, es el tipo de usuario que utiliza la información y para qué la utiliza. La contabilidad gerencial lo usan los administradores, se utiliza de manera interna, mientras que la contabilidad financiera está enfocado en el usuario externo, que puede ser un inversionista, puede ser un cliente, puede ser el gobierno, pueden ser grupos de interés, entre otros, ¿verdad? Así que este está enfocado en la toma de decisiones y ambos están enfocados en la toma de decisiones, pero esta de manera interna y esta de manera externa. ¿Y cómo lo hacemos? Porque ambas nos proveen reportes financieros. Los reportes financieros que nos provee cada una nos van a dar la información que nosotros necesitamos para tomar decisiones. Principalmente, la contabilidad gerencial produce los siguientes informes o reportes financieros: reporte de venta, reportes de producción, reporte de costos, mira si me queda uno, reporte de producción, reporte de costos, reporte de ingresos, entre otros que tengan que ver con detalles específicos de cómo están operando las diferentes áreas de la empresa. La contabilidad financiera produce reportes en forma de estados financieros. Y ustedes luego van a tomar un curso de contabilidad básica, al menos si usted no está estudiando contabilidad, que le va a proveer básicamente estos reportes. Se los voy a explicar. Hoy los vamos a usar de manera general. Pero estados financieros se producen 4 estados financieros principales. El primero de ellos es el estado de ingresos y gastos, que se conoce como Income Statement. Y el estado de ingresos y gastos, como muy bien lo debe explicar, lo que hace es que le presenta a esos usuarios externos la relación entre los ingresos y los gastos que tiene esa compañía, que produce ganancias o pueden producir pérdidas. Pero lo que mira son directamente las operaciones. También se produce lo que se conoce como el balance de situación o balance sheet. Y el balance sheet lo que presenta es la relación entre los activos que posee una empresa, las deudas que posee y el capital que tiene para sostener esas operaciones. Y en unos momentos vamos a poder ver esa ecuación de contabilidad y vamos a entender lo que me presenta el balance sheet. Y básicamente el balance sheet lo que nos presenta a los usuarios externos es un retrato de cómo está operando esa empresa, todo lo que posee, todo lo que debe y todo lo que ha generado o ha ganado para sostener las operaciones de una empresa. Está el estado de flujo de efectivos. El estado de flujo de efectivo. Y básicamente lo que hace el estado de flujo de efectivo es que mira cómo es el flujo del cash o del dinero en dólares y centavos dentro de una empresa. Principalmente
en cómo se mueve el cash dentro de las áreas de operaciones, financiamiento e inversión. Así que mira principalmente el flujo de ese único elemento dentro de una empresa, que es el Statement of Cash Flow. Y el cuarto estado financiero que se utiliza principalmente de manera externa es el balance de capital o Owner's Equity. Y básicamente el estado de capital mira la situación de capital o de ingresos que tiene una empresa en específico. Estado de capital que tiene una empresa en específico a un momento dado. Y ahorita quizás podamos ver un poco la actividad, cada uno de esos estados financieros de manera individual. Pero en términos generales, esa es la información que se provee con cada una de las áreas de contabilidad. Ambas áreas están regidas por dos sistemas de reglas. El sistema de reglas principal del área de contabilidad es lo que se conoce como los GAAPs. Los GAAPs. General Accepted Accounting Principle. General Accepted Accounting Principle. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Esas son las reglas principales que rigen la profesión de contabilidad o el área de contabilidad, y no es otra cosa que los estándares financieros que tienen que seguir los que practican la contabilidad dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso establece todas las reglas que deben regir a esta profesión en el desarrollo de esos reportes y de todas las actividades financieras dentro de la empresa. Junto con él están los FASB. Y los FASB son los Financial Accounting Standard Board. Financial Accounting Standard Board. Financial Accounting Standard Board. Los FASB. Y básicamente esta es una organización privada que ha sido constituida por el gobierno principalmente, que es responsable por lograr que los estándares de contabilidad se cumplan. Así que los principios que rigen la profesión son los GAAPs, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, y esos principios de contabilidad son manejados de alguna manera por esta organización que se conoce como el Financial Accounting Standard Board. Nuevamente, ambos elementos son principios o elementos que funcionan dentro de los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos hay otros elementos que se han ido constituyendo. A nivel internacional están los International Accounting Standard Principle o Board. International Accounting Standard Board. Y básicamente se espera que para el 2014 los estándares de contabilidad comiencen a estandarizarse a nivel internacional. O International Standard Board o International Accounting Standard Board. Y básicamente lo que hacen es de alguna manera presentar
cómo se deben estandarizar las reglas de llevar a cabo los procesos de contabilidad a nivel mundial. Y eso ocurre porque con la llegada de la globalización comenzamos a ver que los reportes financieros, la forma de registrar las cosas, cómo se trabajan las actividades financieras de una empresa variaba de país en país. Y que los usuarios externos principalmente, cuando tomaban decisiones, no podían tomar decisiones de una forma donde tuviesen la información completa porque la analizaban distinto. A raíz de eso, los países desarrollados, como habíamos visto al principio de la clase, decidieron unirse y buscar herramientas a través del International Monetary Fund para tratar de estandarizar esos estándares y llevar una nueva práctica de contable un poco más global. Esto no es una ley, esto es un esfuerzo que están haciendo los países y se han convertido en el International Accounting Standard Board. Así que esas son las dos alas del área financiera y así es que se utilizan la información. Ahora, la práctica de contabilidad se puede dar desde dos tipos también. Está lo que es la contabilidad pública y está lo que es la contabilidad privada. Cuando nosotros hablamos de la contabilidad pública, nosotros estamos hablando de individuos o contables independientes que sirven a las organizaciones para llevar a cabo sus procesos de contabilidad. La contabilidad pública es la contabilidad que llevan todos esos individuos que le dan servicio a empresas o organizaciones de manera independiente a la organización, pero que afecta la manera en que ellos trabajan. La contabilidad pública de alguna manera no tiene demasiadas recomendaciones, pero para lograr estandarizar un poco el proceso se hizo un examen que es famoso para todo el mundo, que es el examen de CPA o Contador Público Certificado, Certified Public Accountant. Y este es un examen que consta básicamente de 4 partes que se debe completar luego de usted haber pasado 150 horas crédito de una universidad. Esto no quiere decir que tiene que tener un bachillerato, que tiene que haber terminado el bachillerato en contabilidad, es que tiene que haber tomado los cursos necesarios para certificarse como contador público, que le dice a los usuarios o a los clientes de usted que usted ha seguido los requerimientos de ley más fuertes dentro de su estado para poder cumplir con la profesión y que usted sigue los estándares de contabilidad al pie de la letra y trabaja de manera ética. Ese examen tiene una duración. Una vez usted toma el primer examen y usted lo pasa, usted tiene un máximo de 18 meses para usted pasar las 4 partes. Es un examen muy complicado, donde el rate de pase de cada parte tiene que ser que usted saque 75 puntos o más en cada una de las áreas. Y es uno de los exámenes, incluso los abogados dicen que el CPA es más retante que el ley, pero realmente lo que te da es standing y credibilidad dentro de la profesión y dentro de tus potenciales clientes. Es importante que un poco las compañías de servicios públicos se han conglomerado en lo que nosotros le llamamos la Big Four. Y hay 4 compañías públicas de contabilidad importantes en el mundo. Las 4 principales, todas tienen servicios en Puerto Rico. La primera de ellas es Pricewaterhouse, PwC. Esa es quizás la de servicio, una de las servicios más grandes, la más importante. La segunda es Deloitte. Voy a escribirle esa porque PwC, Pricewaterhouse. Deloitte. Eso no tiene acronyms.
KPMG, KPMG es la tercera, y la cuarta es Ernst & Young. Ernst & Young. Y esas son las 4 empresas de contabilidad pública más importantes de los Estados Unidos y que tienen un gran impacto mundial. Y básicamente esto recoge la perfección de lo que es la profesión de contabilidad, y que le dice a los clientes que si uno de ellos le está llevando su contabilidad, esta gente sigue los estándares de contabilidad más rígidos dentro de la profesión. Anteriormente eran 5. La quinta era Arthur & Andersen, y estuvo vigente como las 5, las top 5 de contabilidad hasta el año 2002-2003. Quizás algunos de ustedes recuerdan, otros no, pero en el 2002-2003 ocurrió un escándalo que fue el escándalo de Enron. Y Enron fue un escándalo básicamente que trabajó con la preparación de los estados financieros ficticios que estaba haciendo esta empresa para hacerle creer a los inversionistas que la situación era una cuando era otra. Y esta empresa, contables de esta empresa participaron en este esquema de fraude que tiene hasta películas hechas con ellos y que mucha gente se suicidó y que hubieron 10.000 problemas. Fue un escándalo que provocó que los estándares se reevaluaran y se fueran más rígidos. Y Enron eliminó del panorama esa quinta organización que se llama Arthur & Andersen y trajo consigo otra cosa y otra ley, que es la ley del 2002, que nace como parte de este escándalo de Enron, que se conoce como la ley de Sarbanes-Oxley. Y la ley de Sarbanes-Oxley lo que hace principalmente, luego de este escándalo de Enron, es establecer sistemas de control interno más rígidos dentro de las empresas, siendo el gobierno que exige esos sistemas de control interno más fuertes dentro de las empresas que sirven en los Estados Unidos. También le exigió a todas las empresas auditorías externas de sus procesos para que usuarios externos evaluaran la eficacia de sus movimientos financieros y de su sistema de control, y le exigió que todos los estados y todos los elementos que produjeran tenían que estar certificados para sus usuarios. Por lo tanto, tenían que tener una vista externa de todos los procesos de la empresa antes de poder darle esa información a los usuarios externos. Así que, como ven, la contabilidad pública de alguna manera funciona en favor de ese usuario externo y funciona para hacer más creíble la información que se va a proveer. Junto con esa información de los usuarios externos o de la contabilidad pública está la contabilidad privada. Y la contabilidad privada son contables que están trabajando como empleados de una empresa o una organización. Básicamente somos usted y yo que podemos buscar trabajo en cualquier empresa y servir como contables de esa empresa. Eso es contabilidad privada. Para darle cierto prestigio a tu servicio dentro de una empresa privada y fortalecer el área de contabilidad gerencial, ¿verdad? La contabilidad pública está más enfocada a la contabilidad financiera, la contabilidad privada está más enfocada en la contabilidad gerencial. Se creó una certificación también que se conoce como el Certified Management Accountant, CMA, Certified Management Accountant. Management Accountant, CMA, que es una certificación que te declara como experto en el área de contabilidad gerencial. Es el caso de la contabilidad gerencial y el proyecto de lo que es CMA, esta certificación,
es quizás menos rígida en términos del pase de examen, porque el contador público autorizado, CPA, trabaja más de manera independiente. Por lo tanto, tienen que haber unas especificaciones de expertise todavía más altas, porque usted, como CPA, es el que va a certificar el trabajo de otros. Ahora, el CMA trabaja para darle valor a la información en la toma de decisiones gerenciales y está más enfocada a los procesos de costo, producción, operaciones dentro de una empresa, y hacia eso está enfocado ese examen. Es riguroso, no es que no sea riguroso, es riguroso, pero tiene menos rigidez que lo que es el CPA. Así que cuando nosotros vemos lo que es la contabilidad en términos generales y cómo está regida, pues sabemos que contabilidad es más allá de números, es el valor ético y de decisión que se va a tomar dentro de una organización y todos los controles que se establecen para ello. Ahora, para poder diseñar el juego de la contabilidad y poder saber cómo vamos a recopilar la información, cómo la vamos a ordenar para presentarla, a alguien se le ocurrió desarrollar lo que nosotros conocemos como la ecuación de contabilidad. Y la ecuación de contabilidad lo que quiere es que mirar la relación de todos los procesos que ocurren dentro de una empresa. Este francés, porque fue un francés el que la desarrolló la ecuación de contabilidad. Y la ecuación de contabilidad establece que activos es igual a pasivos más capital. Activos es igual a pasivo más capital. Y quien hizo esta ecuación de contabilidad no es un francés, perdón, es un italiano. Un italiano que se llama Luca Pacioli. Y Luca Pacioli estableció lo que es la ecuación de contabilidad. Y como usted la mira, dice que activos es igual a pasivo más capital. O dicho de otra manera, los activos menos los pasivos es igual al capital que tiene una empresa. Y no es otra cosa que decir que lo que nosotros poseemos menos lo que nosotros le debemos a otros es igual a lo que hemos generado. Lo que poseemos menos lo que debemos me va a decir realmente lo que he generado. Por definición vamos a ver cada una de las áreas. Cuando yo hablo de los activos de una empresa, estoy hablando de todos los elementos de valor, todos los elementos de valor que posee una empresa, como lo son todos los elementos de valor que posee una empresa, como lo son el efectivo, cash, los equipos, el inventario, la maquinaria, los edificios, el terreno, entre otros elementos. Cuando nosotros miramos los activos de la empresa, es todo lo que nosotros poseemos que nos dan la oportunidad de invertir o generar sobre ellos. Ahora, los pasivos son todas las deudas que la firma tiene con acreedores. Todas las deudas que la firma tiene con acreedores.
todas las deudas. Y ahí tenemos las deudas, podemos tener préstamos, compras a créditos, deudas con terceros, ¿verdad? Si alguien nos prestó dinero, hipotecas, etc. Y el capital refleja todas las inversiones y ganancias que una empresa tiene como resultado de sus operaciones. Como resultado de sus operaciones. Y en el término general, o en español, en inglés sería un net worth, la riqueza neta, o las riquezas con las que nos quedamos como empresa luego de tener nuestras operaciones, de recibir y utilizar nuestros activos para generar dinero que pagan nuestras deudas. Con eso que nos quedamos, entonces, es el capital. Y lo que nos decía Lucas es que todas nuestras operaciones se manejan alrededor de estos tres elementos. Y que cuando nosotros vamos a producir una información a los usuarios externos, nosotros tenemos que cumplir con proveer la información en esas tres áreas. El sistema de contabilidad, según Lucas nos lo presenta, es un sistema de doble entrada. Y cuando nosotros decimos que es un sistema de doble entrada, es que toda actividad de una empresa va a afectar a dos elementos dentro de la organización. Es decir, si yo vendo algo a crédito y yo vendí algo a crédito dentro de la empresa, yo voy a tener menos inventario porque ya yo no lo tengo, así que tengo que salir de él, pero yo voy a generar una venta a crédito. Por lo tanto, yo tengo que reconocer que yo vendí a crédito y que yo ya no tengo ese inventario. Así que toda actividad tiene una doble entrada, tiene un doble efecto dentro de la organización. Y eso lo van a entender mucho más claro cuando ustedes estén en el área de contabilidad, o a veces no tan claro porque no les encanta, pero en términos generales, nosotros lo que tenemos que saber es que toda actividad en el área de contabilidad va a tener un efecto dentro de la organización. Ahora, nosotros tenemos que seguir un ciclo de contabilidad. Y el ciclo de contabilidad comienza con que nosotros tenemos que analizar la información que nosotros estamos recibiendo, que tiene un efecto económico sobre la empresa. Una vez yo analizo esa información, entonces yo voy a registrar esa transacción en unos libros de la empresa. Esos libros de la empresa yo lo conozco como jornales. Una vez yo registro esos jornales, yo paso eso a las cuentas específicas dentro de mi empresa que esa actividad está afectando. Una vez ya estén las cuentas específicas, cuando termina el periodo contable o el periodo en donde yo voy a proveer recursos, entonces yo preparo un balance ajustado. Y ese balance ajustado me va a ayudar a crear mis estados financieros. Y esos estados financieros yo lo analizo en diferentes reportes. Es decir, todo esto tiene un proceso o un ciclo de contabilidad. Y el ciclo de contabilidad comienza desde que usted recibe o se produce una actividad que tiene un efecto económico hasta que se producen los reportes que afectan la actividad de la empresa. Y eso es lo que es el ciclo de contabilidad dentro de una organización.
Ahora bien, yo dije que básicamente nosotros producimos, o lo que produce este proceso de contabilidad son estados financieros. Y los estados financieros de una empresa los vamos a ir mirando cada uno de manera independiente. Si yo sigo el ciclo de contabilidad, eso me va a proveer la información que los usuarios externos e internos necesitan para tomar decisiones. Nos vamos ahora a enfocar un poco en ese usuario externo y vamos a mirar los diferentes estados que se producen y cuál es la información que se tiene. El primer estado que nosotros hacemos es el estado de ingresos y gastos. Y lo primero que ustedes tienen que saber es que cada estado que usted produce tiene un formato. Cada estado que usted produce tiene un formato. Y el formato del estado de ingresos y gastos es el siguiente. Va a tener el nombre de la compañía, el nombre del estado, que en este caso es el income statement o estado de ingresos y gastos. Y en este caso en particular, ya sea mes, año, como sea, vamos a poner que es año, for the year ended December 31 del 2013. Así que lo primero que usted hace es hacer el encabezamiento de su estado. Y el estado de ingresos y gastos lo que va a hacer es identificar todos los ingresos que tiene una compañía, que usualmente se ven por las ventas que usted hace, y a eso usted le va a restar todos los gastos que tiene una compañía. Los ingresos se conocen en inglés como revenues y los gastos se conocen en inglés como expenses. Algunos gastos o expenses que usted tiene son los salarios, los intereses, las utilidades, la promoción, entre otras cosas. Así que el estado de ingresos y gastos me produce los ingresos que se producen de las ventas que genera una compañía, ¿verdad? Y de todo lo que produce esa venta, lo que recibe, versus los gastos que son lo que me cuesta para poder generar esas ventas. Cuando yo a los ingresos les resto los gastos, me va a producir algo que se conoce como usualmente los estados financieros, lo negativo o lo que son para restar, se ponen entre paréntesis. Y si los ingresos son mayores que los gastos, eso me va a producir un net income. Ahora, si los gastos son mayores que los ingresos, eso me va a producir una pérdida. Pero lo que yo necesito que ustedes sepan, aunque en el libro en las imágenes es más complicado, solo van a ver después en contabilidad, es que el estado de ingresos y gastos sigue este formato y lo que mira es la relación de los ingresos y los gastos que usted tiene que asumir en las operaciones para poder producir esos ingresos. Así que este estado en particular está bien enfocado en las operaciones diarias de esa empresa.
Una vez usted tiene este estado, el segundo estado que se produce es el Owner's Equity, que no es otra cosa que el capital que la empresa tiene para operar durante un periodo en específico. El capital que una empresa tiene para operar dentro de un periodo en específico. Y ese es el Owner's Equity. Y básicamente el Owner's Equity también tiene el nombre de la compañía, tiene el nombre del estado, y tiene la fecha en este caso. For the year ended diciembre 31 de 2013. ¿Cuál es la diferencia de esto? Usted va a tener el balance a enero 1 del 2013, al primer día de ese periodo. A eso usted le va a añadir las inversiones que los dueños del negocio hayan hecho en ese negocio durante ese año. Usted dice, mira, yo voy a meter $5,000 míos a este negocio, usted lo coloca ahí. Si hubo un ingreso, usted le va a añadir el net income. Ahora, usted le va a restar los retiros que usted haya hecho. Es decir, usted dice, mira, este negocio me está dejando esta ganancia, déjame llevar $5,000 y repartírmelo a mí o a los accionistas. Es decir, yo le voy a retirar eso, yo se lo voy a retirar a él. Y le voy a retirar, si por el contrario, en vez de ser un net income, es una pérdida. Entonces, esto más esto menos esto me va a dar el Owner's Equity a diciembre 31 del 2013. Pero básicamente lo que hace este estado de capital es mirar cómo se están moviendo las operaciones de la empresa a una fecha dada. Así que tenemos el primero, luego se hace el segundo estado, entonces se produce el tercer estado financiero. Sí, te puedes tomar un close-up a ambos estados para que lo tengan en la presentación. Lo pueden tener, está un poco más complicado quizá la presentación porque el autor lo hace de una manera muy específica. Yo hoy lo que conozco, lo que quiero principalmente, perdón, es que ustedes conozcan a los diferentes estados y cómo se forman. El tercer estado que vamos a mirar es el balance de situación o balance sheet. El balance sheet es un poquito diferente en su formato, pero el balance sheet o estado de situación lo que hace de alguna manera es probar la igualdad de la ecuación contable, y lo que hace es resumir, lo que hace el balance sheet es resumir la posición financiera de una empresa a un momento específico. Resumir la posición financiera de una empresa a un momento específico. Y el formato es el siguiente: nombre de la compañía, balance sheet, que es el nombre del estado financiero,
Pero contrario a los demás que decían for the year ended, esta va a tener la fecha específica en que se está haciendo el estado. La fecha específica en que se está haciendo el estado. Y lo primero que usted va a hacer es hacer una lista de los activos de una empresa. Y ahorita yo les dije los diferentes activos que tiene una empresa. Y la parte de los activos lo que quieren mirar es un poco el nivel de liquidez que tiene una empresa. Cuán fácil se le hace convertir esos activos en dinero para pagar las operaciones. Cuando un banco está mirando su estado financiero, su salud financiera, lo que está mirando, cuánta capacidad de pago usted tiene. Y la capacidad de pago que usted tiene se la van a dar los activos que usted posee. Porque los activos que usted posee dicen cómo usted puede responder a las deudas que usted va a tener. Y los activos se colocan o se escriben en un estado financiero en orden de liquidez. Desde el más líquido hasta el menos líquido. Se colocan en orden de liquidez. Y los activos se dividen en 3 áreas principalmente. Están los que se conocen como los activos corrientes. Y los activos corrientes, por definición, son aquellos activos que se pueden convertir en cash en menos de 12 meses o durante el proceso de 12 meses. Esos son los activos corrientes. Siendo el activo más líquido de una empresa el cash. Siendo el activo más líquido de una empresa el cash. Luego de los activos corrientes están los que se conocen, lo pueden ver de 2 formas: activos fijos o long-term assets. Lo pueden ver escritos de ambas formas. Activos fijos o long-term assets. Y ahí nosotros tenemos los equipos, ahí nosotros tenemos los terrenos, ahí nosotros tenemos el mobiliario de una empresa, ahí nosotros tenemos el edificio de una empresa, todos esos activos. Y están los activos intangibles. Y son todas esas cosas que yo no puedo tocar, pero que le dan valor a mi empresa. Como lo son el nombre de una empresa. Por ejemplo, el nombre Coca-Cola tiene un valor que yo puedo medir, pero que es intangible porque no lo puedo tocar. Una patente, ¿verdad? Si yo tengo el derecho de formular algo, eso me ayuda. El trademark, los derechos de autor, todos esos son elementos intangibles de una empresa. Entonces, activos yo dije que es igual a pasivos, así que yo voy a hacer una lista de todos estos y estos yo voy a sumarlos todos y eso me va a dar un número. Y entonces a su lado hago una lista de todos los pasivos. Y los pasivos dijimos que son todas las deudas que posee una empresa con terceros. Y nosotros tenemos lo que son pasivos corrientes, que son cuentas que vencen en un año o menos, deudas que tengo con terceros que vencen en un año o menos. Y yo tengo las deudas a largo plazo. Por ejemplo, una deuda a largo plazo es la hipoteca que usted pague sobre el edificio que está haciendo el negocio. Una deuda a corto plazo es el pago de un préstamo, el pago de este año de un préstamo. Y yo voy a enumerar todas esas deudas. Y después voy a hablar del capital. Y el capital se supone que si yo hice este proceso del owner's equity antes,
lo que tengo que hacer es pasar el número que me dio de Owner's Equity y decir aquí Owner's Equity a diciembre 31 del 2013. Entonces, aquí van a haber un total de liabilities y aquí va a estar el Owner's Equity y yo sumo esas dos áreas. Y cuando yo sumo los pasivos y el capital, tiene que ser igual a lo que me dieron los activos. ¿Por qué? Porque activos es igual a pasivos más capital. Así que cuando yo sumo estas dos, tienen que ser igual a mis activos. O si yo resto esta menos esta, tienen que ser igual a mi capital. La forma más usual es esta que les estoy enseñando. Activo es igual a pasivos más capital. El cuarto estado financiero es el Statement of Cash Flow, ¿verdad? Y el Statement of Cash Flow básicamente lo que hace es resumir cómo ha sido el flujo de efectivo dentro de las operaciones de una empresa. ¿Cómo se ha movido el cash dentro de las operaciones de una empresa? Principalmente en tres áreas. Eso es lo más importante que tenemos que saber de este estado. El formato de este estado es simple. Usualmente el estado de flujo de efectivo se hace anual y lo que se hace es el nombre de la compañía, el nombre del estado y en la fecha se escribe for the year 2013. Los demás tienen fechas específicas o dicen for the year ended o dice la fecha específica. El Statement of Cash Flow usualmente lo que escribe for year 2013. Y básicamente lo que miran son tres áreas de cómo utilizamos el efectivo. El área operacional, y es cómo invertimos el dinero en la producción de los bienes y servicios. Cómo usamos el efectivo que tenemos en la producción de bienes y servicios. La otra es el área de inversión. Cómo nosotros usamos el dinero para comprar otros activos o otros valores fuera de la organización. Cómo invertimos ese dinero para generar más ingresos. Y la tercera parte es el financiamiento. Y básicamente cómo nosotros utilizamos el dinero para financiar las actividades de una empresa. Cómo nosotros utilizamos el dinero para financiar las actividades de una empresa. Así que miro cómo lo utilizo para mi operación, cash flow from operations, cash flow from investing, cómo invierto mi dinero para generar ganancia, y cash flow from financing, cómo utilizo mi dinero para financiar las actividades de una empresa o para pagar esas deudas. Así que se producen esos cuatro estados financieros. Y esos estados financieros me van a proveer una serie de información que yo voy a utilizar para analizar. Y el análisis más simple que podemos hacer es el análisis de las razones financieras. Y básicamente, como se le conoce en contabilidad, los financial ratios. ¿Sí? Se trabaja más en el área de finanzas. ¿Por qué? Porque las razones financieras lo que mide es cómo es el desempeño de una empresa en áreas específicas de acuerdo a la información provista. ¿Cómo es el desempeño de una empresa en áreas específicas de acuerdo a áreas específicas? ¿Verdad? Y para yo poder sacar los ratios financieros, las razones financieras de una empresa, yo tengo que haber tenido primero mis estados financieros ya desarrollados y presentados. Y eso me va a dar diferentes razones financieras que yo puedo mirar. El análisis de razón o ratio analysis envuelve el cálculo
e interpretación de los datos financieros presentados en sus estados con el objetivo de mejorar el desempeño de la organización, con el objetivo de mirar el desempeño de la organización. Y básicamente yo voy a mirar 5 áreas principales con estas razones financieras. La primera área que yo quiero mirar es la liquidez financiera de mi empresa. Yo quiero mirar la liquidez financiera de mi empresa. Y para eso tengo los liquidity ratios. Los liquidity ratios. Yo voy a mirar la liquidez financiera de mi empresa. Y no es otra cosa que cuán fácil se le hace a mi empresa pagar o responder las deudas o las situaciones que enfrenta por su liquidez. Y el líquido mide esa habilidad para pagar esas deudas a corto plazo que tiene la empresa. Y el más común es lo que se conoce como el current ratio. Y esto van a ser ecuaciones. Current ratio. Quiero colocar después y enviar esta tablita. Y current ratio, lo que usted va a coger, usted tiene que ir a su balance sheet. Aquí va a buscar el balance sheet. Y lo que va a hacer es buscar cuáles son sus activos corrientes, el total, y lo va a dividir entre sus deudas corrientes. Y ahí usted va a tener el cálculo de cuán fácil se le hace responder las deudas de una empresa con sus activos de manera rápida. Eso te va a dar una porción, ¿verdad? Vamos a suponer que dé 1.6. Eso que tiene de ser, quiere decir que usted tiene 1.6 veces los activos para responder sus deudas. 1.6 veces sus activos para responder sus deudas. Por cada activo que usted tiene una rapidez de liquidez de 1.6 veces esa liquidez. Ahora, lo importante no es este número. Lo importante es cómo este número compara con la industria con la que usted está trabajando. Si es menor o es mayor. Si es menor, pues probablemente es mejor que usted, más mejor. Si es más grande, quiere decir que la gente en la industria está respondiendo más rápido a sus deudas con sus activos corrientes que lo que usted puede hacer. Así que un poco ese es el current ratio. Si usted quiere verlo más rápido, hay algo que se llama el asset quick ratio, que básicamente es el mismo la misma fórmula, lo único que dice, mira, no cuentes con el inventario, porque tú no debes utilizar tu inventario para pagar tus deudas, ¿verdad? Porque eso es que te quiten tu inventario. Así que a los activos corrientes le restas tu inventario y lo divides entre las deudas corrientes y vas a mirar todavía más rápido cuánto es tu liquidez. Así que una de las áreas que yo quiero mirar es la liquidez financiera de la empresa o la razón de liquidez. Lo segundo, lo que es profitability ratios, lo que son las ganancias o los ingresos que yo voy a tener, las razones de ganancia que yo voy a tener con las operaciones de mi empresa. Yo quiero mirar diferentes elementos de esos profitability ratios. Pones aquí la palabra profitability ratios. Y los profitability ratios lo que hacen
es medir cómo la firma utiliza sus recursos para generar ganancias. Cómo la firma utiliza sus recursos para generar ganancias y cuán eficientemente los maneja. Y cuán eficientemente los manejas. Eso es lo importante de los profitability ratio. Y quizás los dos más importantes que tenemos ahí es lo que se conoce como el net profit margin. Net profit margin, que básicamente aquí utilizamos principalmente el income statement, y aquí lo que vamos a hacer es el net profit o el net income entre las ventas netas. El net profit margin, que lo que presenta de alguna forma es cuánto de lo que tú ganas proviene de las ventas que tú haces. ¿Cuánto de lo que tú ganas proviene de las ventas que tú haces? ¿O cuánto genera cada dólar que tú estás ganando? Y lo otro es el return on equity. Return on equity. Que no es otra cosa que mirar si lo que tú inviertes dentro de la empresa está generando el rendimiento deseado. Si lo que tú inviertes en la empresa está generando el rendimiento deseado. Y eso no es otra cosa que el net profit entre el owner's equity. El equity de los owners. Así que ese es el return on equity. Hay otros profitability ratios, pero esos dos son quizás los más que me interesa que sepan. El tercero son los activity ratios. Activity ratios. Y los activity ratios, básicamente lo que hacen activity ratios es medir cuán bien la firma utiliza sus activos. Cuán bien la firma utiliza sus activos, principalmente con el uso de su inventario. Y quizás el más que se utiliza, la razón financiera que más se mide es el inventory turnover. Eso es cuánto se mueve el inventario dentro de tu empresa. Inventory turnover, y esto es un poquito complicado, básicamente lo que quiero que sepan es, en este particular, que todo lo que usted vende tiene un costo. Y eso se le conoce el cost of goods sold. Y a eso usted lo va a dividir entre el inventario que usted tenía al principio menos el inventario que usted tenía al final por 2. Entre 2. Así que eso es algo que van a coger en contabilidad nuevamente, pero el inventario al principio más el inventario al final, dividido entre 2. El costo de los bienes vendidos resuelve primero la parte de abajo, inventario inicial más inventario final dividido entre 2, y eso, el costo de los bienes vendidos lo divide entre esa ecuación, inventario inicial más inventario final dividido entre 2, y eso me va a dar el inventory turnover. Pero lo más importante del inventory turnover es que mide cuánto usted está usando el inventario dentro de esa empresa y cuán rápido usted puede mover ese inventario. Quiere decir, si yo compro inventario, si yo lo puedo vender rápido o no. Y la última razón importante son las razones de deuda o los debt ratios. Debt ratio. Y mide los debt ratios
ponerlo por aquí. Debt ratios mide en términos generales el grado en que la firma utiliza fondos prestados para financiar sus operaciones. El grado en que la firma utiliza fondos prestados para financiar sus operaciones. Yo quiero mirar cuántas de las operaciones de una empresa son financiadas con deuda. Usted le pide préstamos a los bancos, a los diferentes grupos para usted generar venta. ¿Cuánto de lo que usted hace proviene de esa deuda? Y para eso hay un ratio que se llama el Debt to Equity Ratio. Debt to Equity Ratio, que no es otra cosa que lo que hace Debt to Equity Ratio. En términos polerinos, lo que hace esta razón financiera es mirar cuánto tus deudas se comen tu capital o las inversiones que tú has hecho. Y eso lo que se hace es igual a total debt, tu total de deuda dividido en tu total de equidad. Total de deuda dividido entre el total de equidad que tú tienes dentro de esa empresa. Así que esos son los diferentes ratios financieros que usted va a tener dentro de una empresa. Nosotros que queremos rate de deuda bien bajito, lo que quiere decir que mis deudas no se la está comiendo mi capital, sino que me sobra más capital. Pero lo importante es que los 4 niveles, los activity ratios, los profitability ratios, los debt ratios y los assets ratios, que se me fue ahora, los liquidity ratios, básicamente lo que quieren medir es cómo la compañía se está desempeñando dentro de un momento específico y nos ayudan a tomar decisiones financieras para nuestro futuro como empresa. Y eso es lo que hace la contabilidad dentro de una organización. En términos de repaso, para cerrar este tema, nosotros estamos estudiando el aspecto financiero de una organización que tiene 2 componentes principales. El área de contabilidad, que estudia el pasado de una empresa y cómo se ha desempeñado, y el proceso de finanzas, que lo que estudia es cómo la empresa se va a comportar en el futuro y pronosticar ese proceso. El pasado de una empresa lo que hace es registrar, recibir información, analizarla, registrarla y comunicarla. Que para hacer eso lo hace bajo un sistema de reglas. Ese sistema de reglas a nivel doméstico se conoce como los GAPs, los General Accounting Standard Principles, que a nivel internacional ha empezado a tener algunos pininos, que son los IASB, International Accounting Standards, que los IAS, que básicamente están tratando de estandarizar la profesión a nivel mundial. Que la contabilidad puede ser pública o privada, que para cada una han hecho certificaciones. Que lo que se busca es que podamos mirar cómo es las operaciones dentro de una empresa, y que para eso se creó una ecuación que la creó Luca Pacioli, que dice que los activos, que es lo que nosotros poseemos, van a ser igual a nuestras deudas más nuestro capital. Y las deudas son lo que nosotros le debemos a los otros, y el capital es lo que nosotros hemos invertido, lo que nosotros hemos ganado dentro del negocio. Que para que la gente pueda tomar decisiones se producen reportes. Que a nivel interno está la contabilidad gerencial para los usuarios externos y hay diferentes reportes, y a nivel externo está la contabilidad financiera. Que la contabilidad financiera produce principalmente 4 estados financieros. El income statement, que me dice cómo yo estoy operando las operaciones principales, ingresos menos gastos. Gastos es igual a ganancias netas o pérdidas netas. Eso me lleva a
el estado de capital, que me dice cómo están las inversiones o cuánto yo he ganado dentro de una empresa. Está el balance sheet, que mira la operación en el overall y que mira la equidad y la igualdad de la ecuación de contabilidad. Y el statement of cash flow, que lo que mira es cómo el flujo de efectivo dentro de una organización se ha movido principalmente en tres áreas: financiera, operacional y de inversión. Y que cuando tengo la información, entonces comienza a entrar el aspecto de finanzas dentro de una empresa a través del análisis para la toma de decisiones futuras, que lo hago por las razones financieras. Y hay 4 áreas de razones financieras principales. Yo quiero mirar la liquidez de una empresa a través de los liquidity ratios. Yo quiero mirar las ganancias de una empresa a través de los profitability ratios. Yo quiero ver cómo opera su inventario a través del activity ratio, y yo quiero ver cómo están las deudas de una empresa a través de los debt ratios. Y en la próxima clase vamos a mirar de manera final cómo nosotros miramos el sistema de finanzas en los Estados Unidos y cómo funciona el manejo del dinero en ese sistema financiero. Les recuerdo que tienen que ir trabajando su plan de negocio. Para eso nos vamos a ver este próximo miércoles. El próximo miércoles la clase va a ser presencial, así que los espero a las 5:30 de la tarde en el salón de clase. Buenas tardes.